bien, Bueno, todo bien. vamos si os parece a empezar esta mesa de análisis. Tenemos con nosotros a Sí. Tomás Aguilera Durán y a David Alegre Lorenz. Yo os pediría un ejercicio de presentación porque al final vais a decir lo que queréis decir de vosotros mismos. ¿Por qué estáis aquí en esta mesa? ¿Por qué creéis que os he llamado para abordar esta mesa? Yo puedo avanzar que cada uno por una cuestión hay puntos que confluyen, pero otras cuestiones diferentes, ¿no? Empezamos por la izquierda, mi izquierda aquí del todo, Tomás Aguilera Durán. ¿Quién es Tomás Aguilera Durán? Cuéntanos quién eres, a qué dedicas el tiempo libre y, bueno, qué estás haciendo. Bueno, yo realmente no soy especialista en lo que vamos a hablar y eso vaya por delante, un disclaimer para empezar. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y soy de un departamento de Historia Antigua, pero sí es verdad que me interesa especialmente y me dedico a estudiar los discursos sobre el pasado y sobre la historia en época moderna y contemporánea. Y por eso siempre me ha interesado mucho cómo eso se inserta la historia, los temas históricos, los símbolos históricos en discursos políticos del siglo XIX, XX. Y creo que por eso me has invitado. Yo encantado, Cla- pero desde luego David va a ser el especialista. Claro, no, claro, yo te he invitado, sí, tienes mucho que aportar, Tomás, yo te he invitado por eso, por esas identidades, esas imágenes, esos... es que además es necesario, porque es completar el círculo. Y gracias por estar, amigo. ¿Has dicho que eras profe o no? Sí. Sí, Ah, sí, vale, profesor. perdóname, que... Vale, eso, es importante. David, Bueno, pues yo estoy trabajando en la Autónoma de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy, vamos, becario postdoctoral, Juan de la Cierva, Incorporación, que es uno de los programas del Ministerio de Universidades para, pues eso, ¿no? Para promoción de la excelencia investigadora y tal. Y bueno, mis temas de estudio se han centrado en los conflictos armados en el siglo XX, fundamentalmente, ¿no? En las dos mitades, sobre todo guerras civiles concretamente, que es de lo que desgraciadamente hablamos aquí, y digo desgraciadamente porque han existido, ¿no? Y hay que abordarlas y siguen existiendo. Entonces, bueno, tampoco ha sido mi ámbito de trabajo particular la cuestión de la propaganda y los discursos, aunque sí que es verdad que obviamente no me ha quedado más remedio que abordarlos porque los usos públicos y los abusos del pasado en el ámbito político son una constante y son básicos, ¿no? Para entender la guerra civil también. O sea que, bueno, pues supongo que por eso que por lo que también puedo tomar parte en esta mesa y bueno, porque también obviamente tengo mis trabajos sobre la guerra civil española, ¿no? Así que bueno, pues haremos lo más interesante que podamos para el público los contenidos y encantado de estar aquí, así que muchas gracias por la confianza. no, nada. Bueno, además has escrito sobre Teruel. Tú Teruel te lo conoces bastante. Has escrito un Sí. libro, ¿no? Acerca de todo esto. Sí, sí, fue mi primera monografía así más de mayor impacto público, la batalla de Teruel, guerra total en España, que la publicamos ya en el 2018. Fíjate, se ha pasado así como pasa el tiempo, ¿no? Que para mí parece como si fuera ayer. Y bueno, nunca he dejado de trabajar sobre estas cuestiones. De hecho, ahora tengo un libro, un proyecto con mi colega Miguel Alonso, que es un poco llevar el espíritu ese de los estudios socioculturales de la guerra, así más avanzados dentro de la historiografía internacional al conjunto de la guerra civil, ¿no? Supone que el año que viene tendría que salir ese volumen así global de la guerra civil, vista desde la primera línea del frente y de la retaguardia inmediata al frente, ¿no? Pues muchas gracias a ambos por estar aquí en el Café de la Lluvia. Vamos a abordar algunos temas en concretos, porque como hablaba con Tomás antes, no sé si dentro o fuera de micrófono, esto es enorme, esto es imposible de abordar. Aquí hay jornadas, hay seminarios, hay monográficos, bueno, en fin, hay un montón de cosas que la gente puede profundizar sobre este tema. Nosotros nos vamos a asomar y a reflexionar sobre algunas cuestiones. Vamos a hablar de identidades, vamos a hablar de discursos, vamos a hablar de la aplicación del lenguaje, vamos a hablar también de la aplicación de la violencia, sobre todo de las retaguardias. Es una cuestión que hemos hablado previamente con nuestros invitados, con Jordi Bru y Jesús Jiménez, que también me parece interesante la violencia en las retaguardias y lo que supone ello, ¿no? Cómo se emplean. Vamos por el primer punto, el punto de partida. Hay un golpe de Estado. Vemos como los africanistas, muchos de ellos, estoy simplificando mucho, pero bueno, que llegan a Canarias, seguidamente a la península, cobertura alemana y bueno, hay un golpe. Después de intentos fallidos de golpe, el régimen legítimo republicano se ve golpeado por parte de las
cúpulas militares. En algunos sitios la sublevación consigue su efecto rápido y en otros no. En otros todo lo contrario, y se revierte la situación por parte de la República. Aquí, ¿por qué hay este choque? A ver, ¿por qué hay un golpe de Estado? ¿Cómo podéis ver esta imagen, ¿no? ¿Cómo se llega a este punto? No sé si Tomás quiere o... Sí. Bueno, la pregunta desde luego es complicada de responder sintéticamente, pero se puede intentar, ¿no? Vamos a ver. El alcance del golpe, que es un golpe cívico-militar, y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando digo cívico no me refiero a que se caracterizará por su civismo, obviamente, sino porque participan elementos sociales muy importantes fuera del ejército, aunque muy vinculados a él en la planificación y en el despliegue de lo que acaba siendo el golpe. Es importante tener esto en cuenta porque cambia mucho la tipología de lo que habían sido los pronunciamientos o golpes de Estado militares desde el siglo XIX, ¿no? Los pronunciamientos clásicos del liberalismo, cuando el ejército fue un sujeto revolucionario, ¿no? En el sentido de cambiar las estructuras sociales y de poder. Y justamente es un fruto de las experiencias frustradas como la Sanjurjada, ¿no? Del año 32, que es un pronunciamiento clásico donde el ejército pues se levanta en un pronunciamiento en los cuarteles y bueno, pues eso fracasa, ¿no? Y se observa por las circunstancias propias ya de una sociedad de masas muy avanzada, con discursos muy críticos, ¿no? Y con participación política muy importante ya, fruto también de la politización de la propia que provoca la Segunda República y la crisis de la Restauración antes. Pues bueno, los militares que preparan el golpe, sobre todo coordinados, ¿no? por su cerebro, ¿no? Que es Emilio Mola, desde Pamplona, saben que hace falta algo más y de hecho prevén que es posible que el golpe no triunfe en primera instancia. Es decir, cuando hablamos de que triunfe, es de que se imponga sin necesidad de maniobras militares o de operaciones militares. Es decir, que el pronunciamiento tenga lugar en las principales plazas del país y que triunfe, ¿no? De manera inmediata. Esto no ocurre y está previsto ya, ¿no? Por eso en el plan de Mola se prevén varias contingencias o varias situaciones, y una de ellas es la marcha sobre Madrid desde algunas de las principales plazas periféricas, ¿no? Que pudieran caer en manos de los golpistas. El hecho de que se dé una guerra civil, justamente como tú bien comentabas o como tú avanzabas, ¿no? Tiene que ver justamente con el hecho de que hay un golpe de Estado que genera una resistencia popular y política de los sectores organizados de la sociedad española y que fracasa. Fracasa o triunfa parcialmente, depende cómo lo queramos ver, ¿no? Digamos que no es un éxito total, ni mucho menos. Hay un fracaso parcial o un éxito parcial, porque si no hubiera un éxito parcial tampoco habría sido posible que los golpistas hubieran podido, de alguna manera, plantear una guerra para intentar subvertir a la República por medios armados, ¿no? Es decir, es una obviedad que en un tercio del territorio estatal triunfa ese golpe de Estado. Y entonces, ¿por qué será el golpe de Estado? Es importante tenerlo en cuenta porque si comparamos, que es una cosa que a mí me gusta bastante hacer, el caso de Francia con el caso de España. Francia es un país con una conflictividad social y política evidente, con un espacio fascista muy importante también en los años 30. Y la diferencia entre ambos países está en que no hay un golpe de Estado del ejército contra el Estado en este caso, contra el Estado constituido, contra la República, que constituye una traición a todos los efectos, al juramento que los militares han hecho al Estado, en este caso la República, repito, y esa es la diferencia básica, que los medios de coerción o de ejercer violencia que están en manos del Estado, en este caso del ejército, en su mayor parte, o una parte importante, se ven quebrados y el Estado deja de tener ese monopolio de la violencia y eso provoca una guerra civil. ¿Por qué se revuelven contra el Estado un grupo de militares? Y una parte importante de la sociedad española, no lo olvidemos, que de eso hablaremos en las legitimaciones que se hacen propagandísticas del golpe, pues porque se percibe una sensación de urgencia histórica, de emergencia nacional. Se considera, estos militares y sus apoyos sociales, cívicos, consideran que España está al borde de un abismo histórico, que está próxima a su muerte, porque en este momento hay que tener en cuenta que las naciones se perciben en clave de casi como si fueran entes biológicos con existencia inmanente o previa casi a, una existencia eterna, ¿no? A lo largo de la historia, por así decirlo. Y esto es una realidad, es decir, los golpistas creen realmente tienen miedo, realmente sienten ese peligro de disolución como inminente
y por eso se revuelven que luego podemos discutir si eso es cierto o no, que obviamente no lo es, ¿no? No existe un peligro de disolución inmediata de la unidad nacional, ni existe un peligro contra un cuestionamiento evidente que pueda poner en peligro la existencia de España como proyecto de Estado o de Estado nacional. Existen alternativas a ese proyecto, pero no es otra cosa es que sean hegemónicas o que tengan capacidad de imponerse, ¿no? Y bueno, eso es fruto, obviamente, de los cambios que ha provocado la modernidad, del ascenso de las masas, que son percibidas por estos militares como elementos subversivos por naturaleza, de la existencia de alternativas a la construcción del Estado que existe o que está vigente en ese momento, desde las periferias del propio territorio estatal, pues los proyectos vascos, catalán, en menor medida gallego, y obviamente los proyectos de emancipación que surgen desde las clases populares que participan en la política y que conciben el futuro de una manera distinta a como se había venido dando, ¿no?, el presente político de la vida española. Entonces, esto es un poco, que es una diagnosis o un diagnóstico compartido por las élites conservadoras y ultranacionalistas de todo el continente europeo, y no solo europeo, sino del otro lado del Atlántico también, ¿no? Pero que en España pues tiene unas características particulares porque en un momento concreto el ejército decide sublevarse contra el Estado y eso es lo que marca la diferencia, realmente. Dentro de, digamos, pues este el contexto, ¿no?, del contexto histórico tan importante, dentro de este punto de partida, vamos a ir con los elementos identitarios que yo también entiendo que durante el transcurso de la guerra, bueno, no entiendo, sé que se han ido cambiando, se han ido acoplando. Esto es una cuestión que se ve muy notoria en Franco, en cómo utiliza ciertos símbolos, los va utilizando a su conveniencia. Vamos a comenzar por los elementos identitarios que caracterizan a los sublevados, ¿no? ¿Qué les caracteriza? Y luego también vamos a abordar, que ya lo hemos visto previamente en la anterior intervención de Jesús y de Jordi, el tema del catolicismo. Que creo que es una cuestión capital en este caso, ¿no? Contándonos un poco este panorama. ¿Qué caracterizaban los sublevados? Catolicismo y también el empleo de España, anti-España, España se rompe. ¿Hasta qué punto llegaba esto, no? Ya tú, David, has hablado de algunas cosas, pero bueno, profundizar un poquito más en esto, sobre todo en el catolicismo. Que Tomás, si quieres tú, vamos, que has hablado mucho ahora. No, bueno, claro, ya se ha dicho en la entrevista antes con Despertaferro, ¿no?, que algo que parece muy importante, y es que la propia identidad de los dos bandos, el propio discurso de ambos bandos es algo que se va construyendo a lo largo del propio conflicto y en las retrospectivas posteriores, pero claro, el bando sublevado tampoco es un bando homogéneo, ni muchísimo menos, ni monolítico. Como bien se dijo antes, es un golpe militar en primer lugar que va aglutinando elementos, los católicos, los monárquicos, los conservadores más tradicionalistas, el carlismo, pero también elementos más rompedores como el marxismo de Falange, etc. Es decir, no hay un discurso único de la sublevación, sino una serie de elementos que de alguna manera se van a ir conformando para justificar el golpe y la guerra posterior, ¿no? A mí ese concepto del anti-España me resulta particularmente interesante, y porque al final es, yo creo, uno de los elementos muy centrales del discurso de legitimación y de justificación, y además de la deriva especialmente violenta que va a llevar la guerra y su justificación. Claro, al final, ese concepto de anti-España, que resulta como paradójica, identificar una anti-España dentro de España, tiene que ver con una visión ultranacionalista o ultraconservadora de la propia nación, que de alguna manera parte de una idea muy estanca, cerrada, de cuáles son los elementos constitutivos de la identidad nacional. En este caso, el catolicismo religioso, la familia tradicional, etcétera, etcétera, y la identificación de todo aquello que de alguna manera subvierte esos valores tradicionales, esos elementos tradicionales, y los pone en peligro, de manera que, de cierto sentido, traiciona la propia esencia de la nación y por eso se sitúa fuera de ella o se puede situar fuera de ella.
Y claro, ese discurso, esa aglutinación de elementos identificados con España frente al anti-España, es muy útil desde el punto de vista discursivo, puesto que sitúa al enemigo como algo ajeno. Ya no es una guerra entre nosotros, ya no es una guerra interna, es una guerra de la verdadera España contra un elemento ajeno dentro de un elemento casi cancerígeno, ¿no? Y de hecho se utiliza y es frecuente esa metáfora en discursos de este tipo. Y eso sirve bien para situar al enemigo en una esfera de lo ajeno, algo alienado fuera de lo que es la esencia del país, ¿no? Y creo que de alguna manera me parece un concepto interesante en eso, ¿no? Que aglutina muchas ideas y muchas maneras de legitimar dentro de un escenario como este de conflicto civil. Bueno, yo no sé, por un poco complementar también lo que venía comentando Tomás, ¿no? Creo que hay una cuestión que es importante destacar sobre la cuestión identitaria y también ahora entrar en la cuestión de la Iglesia, que es de la Iglesia Católica, que es muy importante, ¿no? Y una de ellas es la reivindicación de la nación y la estereotipación del enemigo. Es común a los dos bandos, ¿no? La reivindicación de la nación, que es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que yo creo que para el caso de la República suele pasar bastante desapercibido, ¿no? Es decir, la izquierda obviamente no renuncia a reivindicar su españolidad y para ello se apoya en sus mitos en los mitos y símbolos que considera, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es hacer del nacionalismo un medio o hacer de él un fin, ¿no? En el caso, yo creo que aquí está un poco también la diferencia. Para los golpistas el nacionalismo es en primera instancia el elemento aglutinador, el ultranacionalismo, ¿no? Que de alguna manera abandera, pues digamos, el principal elemento aglutinador a nivel de símbolos y mitos y narrativas o relatos, que es el fascismo español, ¿no? Es Falange la que aporta sobre todo ese elemento discursivo que nutrirá y que servirá de argamasa para el conjunto de esa coalición de fuerzas que comentaba Tomás, ¿no? Que es muy variada y es un proceso complejo de amalgama, no es algo tampoco sencillo, ¿no? Lo que pasa es que se encuentran en torno a una serie de mínimos comunes denominadores que son efectivos, ¿no? Y en primera instancia es el nacionalismo o el ultranacionalismo. El catolicismo vendría después, fruto de otras circunstancias que ahora comentaré, ¿no? Pero lo que es muy interesante tener en cuenta es que en sí mismos los recursos que utilizan para la movilización y la forja de una ficción de unidad en cada retaguardia, en la golpista y en la republicana, son muy similares. Son muy similares el recurso a la nación y a la estereotipación del enemigo. Presentar al enemigo como una horda salvaje, la guerra española como una guerra de independencia o de liberación nacional, porque todas las guerras civiles tienen un componente de guerra internacional, y en el caso de la guerra española está clarísimo con la intervención italiana y alemana, que es propiciada justamente por los contactos que Franco consigue y que son las cosas que aupan a Franco al poder absoluto en última instancia, la capacidad de ser interlocutor con los alemanes y con los italianos. Eso por un lado, y por el otro, obviamente, el apoyo de la Unión Soviética y del paraguas diplomático mexicano, ¿no? En el caso de la República. Entonces, ambos bandos pueden presentar la guerra como una guerra de injerencia internacional y presentar al enemigo como extranjerizado o como o desespañolizarlo en última instancia, ¿no? Y en este sentido deshumanizarlo, que es al final un requisito necesario para su eliminación y para hacer viable una guerra civil, ¿no? Como la que se va a poner en marcha enseguida. Entonces, ambos bandos se presentan a sí mismos como defensores de la civilización y el orden, ¿no? Esto es una cosa que a veces se destacó en diferentes parlamentos o asambleas nacionales europeas, ¿no? En los pocos países que todavía eran democráticos a finales de los 30, que se hablaba algunos diputados comentaban, por ejemplo, en el Reino Unido, lo difícil que era ver quiénes eran los verdaderos defensores de la civilización y el orden, porque ambos se presentaban a sí mismos como tal, ¿no? Que esto es muy común en todas las guerras. Convertirte en encarnador de la civilización suele ser una garantía, suele ser una vía habitual para intentar congregar simpatías, ¿no? Tanto a nivel interno, dentro del frente doméstico, como a nivel internacional, tan importante para el sostenimiento de una guerra civil, ¿no? El apoyo exterior. ¿Por qué decía que el catolicismo viene después? Hombre, el apoyo del catolicismo al golpe, al menos de las bases católicas o de una parte importante de las bases católicas, porque no lo olvidemos que la Iglesia es una institución de masas y con lo cual es compleja y obviamente no es monolítica tampoco, y lo sabemos bien, aunque sí que tiene unas tendencias dominantes, ¿no? Es verdad que una parte importante de las bases católicas españolas apoya o ve con simpatía el golpe de Estado,
Pero el apoyo de la Iglesia, que suele ser una institución que intenta pillarse los dedos lo menos posible, es el fruto de la violencia sacrofóbica que comienza a tener lugar en la retaguardia republicana de manera casi inmediata al fracaso del golpe en aquellos lugares donde lo hace, donde fracasa, que acabará con la vida de 8.000 religiosos, que no es poca cosa, es mucha gente, ¿no? 8.000 personas, religiosos me refiero gente del clero, obviamente, obviamente después personas de fe católica también murieron en un bando y en el otro, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la Iglesia venía sufriendo un proceso de rearme ideológico muy importante, fruto de la secularización provocada por el liberalismo y por la modernidad, desde finales del 19 ya, perdón, que aquí están, por ejemplo, las famosas apariciones de Lourdes, que no son casuales, obviamente todas las apariciones y cultos marianos que surgen en el siglo XIX son el fruto de una iglesia que está perdiendo posiciones y que necesita hacerse visible públicamente de alguna manera, y las apariciones de la Virgen María en diferentes versiones son un fruto de eso. Las primeras peregrinaciones al Pilar de Zaragoza son de 1880. Entonces, hay una iglesia católica que está haciendo una serie de diagnósticos sobre cuál es el estado de la nación o cuál es el estado de la vida pública y que está intentando participar políticamente en la vida pública desde finales del 19 y que acaba asociando la españolidad al catolicismo, es decir, que la única manera de ser español es ser católico, ¿no? Eso es una cosa que viene de esta época, desde finales del 18, de la derrota al carlismo en los campos de batalla en la última guerra civil carlista, que es la del 72-76 en el siglo XIX. Pero hay muchas cosas por medio, ¿no? Hay muchas cosas por medio. Hay unas clases populares que perciben, con razón, que la Iglesia es un sostén del statu quo y de las clases dominantes y que esto es un problema que supone un bloqueo, un obstáculo a la modernización de España y a la emancipación, ¿no? de los sectores más desfavorecidos. Y eso es lo que provoca esa violencia y eso es lo que provoca en última instancia que la Iglesia acabe poniéndose incondicionalmente del lado de los golpistas, ¿no? Con la sanción del golpe de Estado, muy pronto convertido en el relato golpista en alzamiento nacional, un motivo muy importante de la publicística golpista, porque hablamos de un alzamiento que ya no es un pronunciamiento militar, es un alzamiento de la nación en armas en pos de su regeneración y de su independencia. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cambia radicalmente, o sea, nos sitúa en un escenario de ultramodernidad, es decir, de que los propios golpistas están reivindicando las masas también en armas, a ese pueblo, a esa comunidad nacional que busca ser comunidad de destino en lo universal, ¿no? Como decían los falangistas, ¿no? Que busca autopreservarse a sí misma porque percibe que existe ese peligro de disolución, ¿no? Entonces ahí vienen pues las famosas instrucciones del cardenal arzobispo de Toledo, que en este caso es Isidro Gomá, que acaba siendo, que es el primado de la Iglesia Católica en España, etcétera, ¿no? Y que bueno, que desde Toledo pues está hablando, es el que legitima el golpe de Estado como cruzada en pos de la defensa de la civilización cristiana y de la España eterna, ¿no? Que defienden, ¿no? que defienden los golpistas o que dicen defender a los golpistas. Y esto es básico, y con eso acabo un poco esta intervención un poco larga, ya me perdonaréis. Esto es básico porque moviliza de manera muy espectacular todas las redes solidarias y asociativas muy tupidas y muy poderosas del catolicismo global, que tiene presencia a ambos lados del Atlántico y que es básico para entender el apoyo de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y de una parte importante de esas sociedades al golpe de Estado, también en los Estados Unidos, donde el elemento católico es importante, y por descontado en toda Europa, ¿no? Y no solo el catolicismo global, sino el cristianismo en general, que percibe y es capaz de percibir, gracias al esfuerzo propagandístico ingente y muy inteligente de la España golpista a lo largo de todo el año 36 y parte del 37, que se cierra un poco con la carta colectiva a los obispos españoles, capitaneada por Gomá, pero donde firman todos los obispos españoles, con alguna excepción, que perciben efectivamente que España puede ser el primer paso de una disolución civilizatoria, de un colapso civilizatorio, ¿no? Entonces, esto es básico para entender por qué la República se queda sola y aislada a nivel internacional, ese éxito a la hora de presentar la violencia republicana, el caos, la caída en la anarquía, el asesinato de personas de orden, de personas civilizadas, ¿no? Tiene más éxito a la hora de presentar la violencia republicana como algo negativo que los republicanos a la hora de presentar la violencia golpista en el otro lado, ¿no? Y esto es muy significativo.
Civilización y orden, ya comentabas también, lo empleaba los republicanos. ¿Qué otros elementos, ¿no? por así decirlo, caracterizan la identidad republicana? Yo creo entender también que una vez que estamos, que España está en guerra civil, esto también cambia en el bando republicano. Esas identidades se van moviendo, van cogiendo otros matices. No es lo mismo una identidad republicana de 35-36 hasta que estalla el golpe a lo que va a ser durante la guerra civil. Aquí los discursos que se emplean, las imágenes también que se emplean, pues van cambiando, ¿no? ¿Qué elementos se destacan dentro de la identidad republicana? Tomás, Bueno, ¿quieres? no, pero simplemente también te dejo a ti enseguida, pero bueno, claro, hablar de una identidad en el bando republicano también Es complicado. porque claro, si es heterogénea el bando sublevado, poco tiene que ver en el bando republicano la visión que podía tener, digamos, liberal, burgués, que un anarquista. O sea, es decir, la visión que tenía del propio país, del futuro, era completamente distinta. Bueno, sí que de alguna manera también la inclusión de los diferentes elementos a lo largo del conflicto, para empezar, por ejemplo, la propia inclusión del elemento anarquista dentro del poder o del mando y demás, articulado en parte por el Partido Comunista, lleva consigo la defensa de una serie de ejes, de valores esenciales que pueden tener que ver con generar un discurso progresista, identificado, como bien dice David, con otra manera de percibir la civilización, y que, bueno, que sí que gira en torno a los elementos que se han dicho, el papel de la mujer, la emancipación de la mujer, la democracia entendida de diferentes formas, etcétera, etcétera. Pero no sé hasta qué punto se puede hablar de una identidad republicana como tal, o dicho de otra manera, de alguna manera ese tópico de el enfrentamiento de las dos Españas como si fueran dos realidades monolíticas que se fraguan y se enfrentan desde la Segunda República, es una simplificación que tiene mucho que ver también con un discurso posterior, y que no había dos Españas en la Segunda República, sino muchas Españas diferentes, muchos discursos, por supuesto ideológicos, pero también identitarios muy diferentes dentro del bando republicano. Y dejo en David una idea que, bueno, que es recurrente, yo no sé hasta qué punto es cierta, pero siempre se le suele achacar a la República precisamente un cierto fracaso a la hora de construir un discurso nacional republicano propio, como de alguna manera se pudo fraguar en Francia, por ejemplo, y cómo de alguna manera ese fracaso, de alguna manera, deja un espacio libre al hecho de que sea el sector conservador o la visión conservadora de España quien construya ese discurso nacional y lo sepa manejar de una manera más operativa, de cara al propio discurso legitimador interno y de cara al exterior. Es interesante lo que comentas, Tomás. Yo no sé hasta qué punto. Vamos a ver. Es verdad que esto que comentas, ¿no? El supuesto vacío o ese eventual vacío dejado por la izquierda en su no reivindicación de lo nacional. Yo no sé si es tanto el fruto de una izquierda que obviamente estuvo fuera de los espacios de proyección pública durante 40 años por una dictadura que obviamente monopoliza la identidad nacional, y esto es problemático, esto es muy problemático. Entonces igual estamos haciendo una proyección de un presente en el que la izquierda ha quedado muy retrasada, digamos, muy retrasada y muy demonizada por parte, obviamente, de los propagandistas franquistas durante 40 años, respecto a su no adscripción a lo español, ¿no? Esto ha generado a veces percepciones que pueden dar lugar a anacronismos, pero no vas mal encaminado en cuanto a que, obviamente, todo lo que es el progresismo y la izquierda en general siempre ha tenido una situación conflictiva con la cuestión nacional, obviamente porque los movimientos obreros originales y a lo largo de su historia se presentan como internacionalistas, ¿no? Que internacionalista quiere decir entre naciones, no lo olvidemos nunca, ¿no? Pero obviamente también al mismo tiempo es un impulso de, digamos,
defenderse más a partir de una identidad de clase que de una identidad nacional propiamente dicha, ¿no? Lo que pasa es que luego está la cuestión de la solidaridad entre los pueblos, tal y cual. La izquierda siempre está un poco prisionera de la cuestión nacional porque los marcos políticos donde actúa son nacionales. Entonces, al final, siempre ha tenido un problema con esto, es obvio. Siempre ha tenido un problema para relacionarse con la cuestión nacional. Pero la República y los diferentes bandos los diferentes grupos políticos, sindicales o colectivos, organizaciones, llamémoslo como queramos, y además diferentes proyectos nacionales que integra también, porque no tenemos que olvidar a vascos, catalanes y gallegos, nunca renuncia a la identidad nacional, ¿no? Otra cosa ya que podríamos discutir es cuán efectiva es o no a la hora de apelar de conseguir una movilización efectiva a través de esas cuestiones, ¿no? De la identidad nacional. Es decir, siempre está navegando todas las opciones políticas y sobre todo las que tienen un peso importante en territorios como el catalán, caso de la CNT, caso de los comunistas a través del PSUC, ¿no? O del propio socialismo, ¿no? También a través del PSUC, del PSOE en este caso, siempre han tenido, o a través de Euskadi, ¿no? Que el PSOE también está presente en Euskadi, en el País Vasco. Es muy complicada esa relación porque tienen que estar jugando constantemente a dos bandas, ¿no? Es decir, los propios anarquistas hacen ejercicios de prestidigitación y funambulismo para presentarse como los verdaderos defensores. O sea, llega un momento que la CNT se presenta como la única opción patriota real o posible, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que la identidad española conjunta solo es posible dentro de un federalismo ibérico, que es el que defienden ellos, ¿no? En fin, podríamos entrar en especificidades y esto sería larguísimo, pero sí que por acabar un poco esta parte del debate, yo creo que es muy interesante ver a qué mitos nacionales, españoles en este caso, apela cada bando, ¿no? La República apela, por ejemplo, a la resistencia íbera, de manera muy evidente, apela a los defensores de las libertades, digamos, de los reinos hispánicos en la Edad Media, frente al absolutismo Habsburgo, ¿no? O Austria, pues los comuneros de Castilla, por ejemplo, las germanías o germanías en el País Valenciano, las libertades de Cataluña, por supuesto, ¿no? 1640, 1714, bla, 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 que en este caso sería contra los Borbones, por supuesto, y eso permite engarzar con el republicanismo, por supuesto, ¿no? Solo faltaría. Y luego, por otro lado, los golpistas apelan mucho más a los héroes de la Reconquista, desde Pelayo en adelante, ¿no? Obviamente, que hoy en día están muy, muy en el candelero por desgracia, seguramente. Los conquistadores de América, por supuesto. Y los grandes héroes imperiales, ¿no? Los motivos habituales, los tercios, que hoy en día también están bastante en boga, ¿no? Fruto del auge de la ultraderecha en España y el realme de la ultraderecha, ¿no? Ideológico. Esas son las diferencias básicas, ¿no? Y es muy interesante tener en cuenta ese tema de la resistencia íbera, el tema de la Numancia y Redenta, o de Sagunto también, ¿no? Que son motivos muy típicos en el bando republicano, bastante típicos, ¿no? Y que una vez más permite conectar con una suerte de antiimperialismo, ¿no? Antirromano y anticartaginés, que justamente son un poco equiparados, Roma, en este caso obviamente a Italia, a la Italia fascista, y a la Alemania nazi, ¿no? En este caso, que son dos digamos, marcas imperialistas, ¿no? Y que tienen sus intereses geopolíticos en la España del momento, ¿no? Y por eso intervienen justamente en la guerra civil. Entonces es bastante interesante ver qué usos políticos del pasado hace cada bando, cómo leen las supuestas gestas o las llamadas gestas nacionales de periodos pretéritos dentro de un conflicto presente, es decir, a partir del presente, y cómo ambos bandos reivindican también justamente la resistencia popular contra Napoleón, ¿no? Contra la invasión francesa de 1808, y ambos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque las experiencias de resistencia contra la Francia imperial son múltiples también en el mismo periodo histórico en el que tiene lugar, en el 1808-1814. Entonces, ese pueblo en armas que se alza contra los ocupantes franceses da para conectar a los republicanos con toda la experiencia, incluso a los anarquistas, por ejemplo, ¿no? Con la experiencia de resistencia, por un lado, contra un invasor francés exterior y contra el propio gobierno, ¿no? Real, en este caso también, al mismo tiempo, ¿no? O sea, es que todo el mundo puede encontrar en el pasado los mitos a los que abrazar y que legitiman su propia causa política en el presente, ¿no? Desde una perspectiva, obviamente, presentista y anacrónica en general. Pero todos tienen la manera de conectar con un relato heroico, nacional, y en el bando republicano encuentran la manera incluso de compaginar la lealtad a una identidad territorial, digamos, periférica y a una gran patria que agrupa todos esos sentimientos nacionales periféricos, ¿no? Una gran patria que sería en este caso España, obviamente, ¿no? Y es muy interesante, todo este tema obviamente lo estudió, si a alguien le interesa profundizar más,
lo estudió muy bien José Manuel Núñez Seixas en Fuera el invasor, ¿no? Que es el libro de referencia para estas cuestiones identitarias en clave nacional. Tomás, no sé si quieres apuntar algo más acerca de esto que nos ha comentado David. Hay un apartado exclusivo para todos estos usos identitarios, como podéis ver el bloque 3, ¿no? Que hablaremos de la defensa del Alcázar, la batalla de Teruel, Guernica y otros ejemplos. Pero bueno, Tomás, si quieres comentar algo Si más queréis, acerca de esto, o si si queréis no, lo dejamos para pues luego. proseguimos. Proseguimos porque vamos a hablar ahora de la violencia como tal, ¿no? De la violencia hay unas palabras, bueno, el poder propagandístico también de la radio, ¿no? En aquel momento, lo que era la radio, los discursos que se radiaban y cómo eso era bastante capilar, llegaba a la población. La violencia y el miedo, el empleo del miedo, las retaguardias. Hay un discurso, ahora vamos al tema, David, hay un discurso de Yahweh, no, No, de de Keipo de Keipo de Llano, Llano, perdón, de Keipo de Llano, sí. Que este discurso, es que no sé si leerlo. Este discurso ¿es real o no es real? Porque, bueno, es un discurso que habla de los... Bueno, lo leo, venga. Dice así: nuestros valientes legionarios irregulares, abro comillas, palabras de Keipo de Llano. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora por lo menos sabrá lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berren y patalen. Cierro comillas. Esta cita... ¿Es real? ¿No es real? ¿En qué contexto se da? Cuéntanos un poco, David. Ya lo analizaremos. Eso es un tema muy interesante que planteas y además quiero hacer un voto de humildad en este caso porque bueno, para demostrar que incluso los historiadores profesionales estamos expuestos pues a cuestiones que han sido manipuladas, digamos, fruto de la propaganda o de los usos políticos y de la propaganda, la manera en la que se proyecta la historia en momentos de conflicto, como la guerra civil. Y en este caso estamos hablando de... Yo mismo he utilizado esta cita de Keipo de Llano, que es apócrifa, no se corresponde con nada que Keipo de Llano enunciara nunca jamás, ¿no? Es decir, Keipo de Llano, podemos hablar, ahora hablaré más en extenso de eso, sí que es verdad que hace bromas sobre la violencia sexual y que la relativiza o incluso se muestra tolerante con ella, pero nunca en ningún momento pronunció este discurso. Este discurso que supuestamente se atribuye a uno de sus famosos discursos radiofónicos desde la Radio Sevilla, que luego además automáticamente normalmente solían ser transcritos previa censura, publicados en el ABC y en otros diarios de la zona golpista. En este caso ABC Sevilla, obviamente, ya sabéis que a veces se divide en dos en la guerra civil. Entonces, este es un discurso que yo mismo, ya digo, he utilizado en mi propia investigación, concretamente en un trabajo que publiqué hace unos años en un libro colectivo, sobre la praxis y el discurso fascista, ¿no? Entonces, es un discurso que, digamos, ha alcanzado a toda la historiografía hispanista y también de la propia España, ¿no? Porque la utilizó Preston en su momento y se origina en Arthur Koestler, ¿no? Arthur Koestler, que es un ilustre comunista, muy famoso comunista, activista de la Comintern, ¿no? De la Internacional Comunista en los años 30, de origen húngaro, pero que operaba desde el Reino Unido, donde se exilió y que, bueno, pues viene como corresponsal a España en una misión internacional justamente de la Comintern se acaba infiltrando como un supuesto partidario de la causa golpista en el cuartel general de Keipo de Llano en el año 36. La misión que tenía era demostrar, ¿no?, el apoyo de Italia y Alemania a la causa golpista. Entonces, fruto de su paso por España, luego vuelve otra vez en el año 37, es tomado prisionero en la toma de Málaga por parte de los italianos y, bueno, en fin, habría mucho que contar sobre esto, pero escribe un libro en el año 37, justo en el 37, que es España ensangrentada, se traduciría del francés, que es en la lengua original en la que fue publicado. Y bueno, escribe un libro en el que aparece esta cita apócrifa de Keipo de Llano, que es justamente una cita que escribe como parte del esfuerzo propagandístico que él está haciendo para intentar apoyar la causa republicana a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso ha pasado al uso historiográfico de manera acrítica y en ese sentido yo mismo hago un ejercicio de autocrítica porque, bueno, obviamente somos personas y estamos mediatizados por
por lo mediático, valga la redundancia, o por lo que ha pasado al relato, lo que se ha dado por bueno, muchas veces sin crítica, ¿no? A pesar de que, bueno, se puede seguir bastante bien un poco cómo llega este discurso a la actualidad, ¿no? Incluso hay un audio recreado en YouTube, porque en 2013 fue utilizado en un acto político feminista en la Macarena, que es donde está enterrado el propio Queipo de Llano, para denunciar el hecho de que esté enterrado allá con honores en la Catedral de Sevilla, y que fue editado por El Intermedio después, el famoso programa de televisión de Wyoming. Fue editado para hacerlo pasar por verídico, ¿no? Con esos típicos enganchones y ese sonido así como un poco enlatado. Y que, bueno, que desde entonces pues ha pasado el discurso público como si fuera dándolo por bueno cuando no lo es una recreación. Es una recreación que se hizo ex profeso imitando la voz y ese tono tan particular que tiene Queipo, que tenía Queipo, que por suerte ya está muerto. Y bueno, la realidad es que no se pronunció nunca, ¿no? Fue un intento de incriminar a los golpistas a ojos de la opinión pública internacional, como tantos otros que hubo, ¿no? Lo que pasa es que este se ha hecho particularmente famoso porque lo hemos dado por bueno una muy buena parte de la historiografía que hemos publicado sobre estas cuestiones, y esto lo demostró mi colega Ángel Alcalde, ¿no? Profesor en la Universidad de Melbourne, en Australia, y gran experto en estas cuestiones, ¿no? de la guerra civil. Madre mía, qué buen dato nos das, ¿eh? Esto es increíble. Un ejercicio, ¿no? De aquí de investigación. Pues es verdad que es un mensaje que sigue funcionando, sigue yendo por todos lugares y se habrá empleado también en muchísimos papers, me imagino, también científicos. Pero bueno, ahí queda. Esto también nos sirve para entrar, ¿no? En el tema de la violencia. Pues tenemos episodios como la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz, que esto fue, corrígeme si me equivoco, por Yagüe, ¿no? Estaba comandado o estaba bajo la supervisión de Yagüe. Pues los sublevados se concentran principalmente, no solamente en la Plaza de Toros, sino también en la Tapia del Cementerio, etcétera. Pues no sé cuántas personas, pero fue una matanza horrible. Esta matanza es horrible. Estuvo recogido por periodistas internacionales. Y aquí hay una cuestión, la violencia. Habéis hablado ya de la anti-España, deshumanizar, cómo se deshumaniza al contrario para llegar a estos grados de violencia. Yo, claro, no concibo, o sea, yo no sé cómo se puede llegar a este punto, pero se llega. Esto además es una cuestión inherente al ser humano, lamentablemente, porque estamos en guerra siempre, o sea, esto no va a cambiar, lamentablemente, ¿no? Claro. Entonces, como decía, por un lado tenemos ese ejercicio de la violencia, pero esto se expuso, ¿no? O sea, es decir, esto se sabe. Yo dejo los cuerpos y te mato. O sea, esto es una herramienta de miedo. Sí, no sé, Tomás, sí que es... ¿Cómo se emplea? Además, no, pero Tomás, esto es interesante también para enlazarlo con el tema de la antigüedad, porque imagino que en la antigüedad estas herramientas de miedo se empleaban. No, por supuesto, o sea, a ver, el terror y el manejo del atemorizamiento del contrario, etcétera, etcétera, es inherente a la guerra y a cualquier guerra. Es verdad que en la guerra civil, como decía antes David, y después, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial adquiere un nivel, digamos, casi industrial o masivo nuevo, porque es una realidad nueva. Pero por supuesto, es un elemento clave, al igual que lo son, y enlazando también con lo anterior, las violaciones sistemáticas como algo que ocurre en la guerra y que no siempre se ha tenido en cuenta tradicionalmente, pero las violaciones masivas en la retaguardia y según el avance de las tropas y demás, es un elemento que siempre a lo largo de la historia ha sido algo constitutivo de las estrategias de terror, etcétera, etcétera. Sobre las violaciones, solo una cosa que creo que es importante y que es un fenómeno que se está estudiando de una forma relativamente reciente, de manera profunda. Independientemente del dato de David, que es buenísimo, sobre el origen de este discurso, sí que es cierto que en el bando sublevado y especialmente desde los discursos fascistas, hay parte de la demonización del contrario tiene que ver con su feminización. Esa idea de los rojos maricones o de el amor libre, etcétera, etcétera, también tiene que ver con una exaltación de la virilidad y de la masculinidad tradicional que formaba parte del discurso de
de los fascismos europeos en general y de buena parte de los movimientos ultraconservadores. La idea de que del hombre, del guerrero hombre, según los valores y los estereotipos tradicionales, es de alguna manera el motor regenerador de la nación, es algo que está muy presente en la visión del discurso ultraconservador. Más allá de esto, claro, esa violencia masiva como estrategia para aterrorizar, etcétera, etcétera, hay que tenerla muy en cuenta. Y ojo aquí, porque hay también un tópico muy, muy extendido de, bueno, se cometieron brutalidades por ambos bandos, la represión de retaguardia en uno u otro fueron igual de brutales, igual de sangrientas. En términos, y también que me corrija David si me equivoco, en términos cuantitativos, probablemente sí, durante la guerra parece que fue bastante equilibrado el nivel de muertes más allá del campo de batalla, pero normalmente cuando se afirma esto no se tiene en cuenta algo que es fundamental y es el componente social, ideológico, si queremos, que hay detrás de estos ejercicios de represión aparentemente gratuita. Lo decía antes David con el tema del anticlericalismo. Claro, los fusilamientos, los ataques, sobre todo en los primeros momentos de la guerra, contra instituciones religiosas, contra la hacienda de terrateniente, tenían un componente social muy claro. Se atacaba, a veces de forma injusta, excesiva, lo que queramos, pero se estaba atacando a aquellos símbolos de poder al que se identificaba como el opresor que mantenía un determinado orden, una determinada jerarquía, mientras que hechos como el de la Plaza de Toros de Badajoz o como la masacre de los refugiados de la carretera de Málaga tienen que ver también con un planteamiento muy diferente que parece claro a lo largo de que avanza el conflicto desde que de alguna manera fracasa el golpe, que es una estrategia de eliminación sistemática del enemigo ideológico, y eso es un componente importante y que se proyecta mucho más allá de la guerra. O sea, si algo caracteriza una diferencia entre la base de la violencia en uno u otro bando es la represión posterior, es decir, luego va a seguir habiendo, más allá del peligro bélico, detenciones y ejecuciones masivas que tienen que ver con un planteamiento diferente, que es esa eliminación sistemática del enemigo y aterrorizar al enemigo para evitar de alguna manera que vuelvan a cuajar determinados discursos que se consideran opuestos al orden, ¿no? Y creo que, claro, estos componentes hay que tenerlos en cuenta no para justificar ni muchísimo menos, simplemente para entender que las cosas son más complejas y que hay condicionantes detrás. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Tomás, ¿no? Bueno, yo antes no lo he comentado, estoy muy contento de estar aquí con un compañero de Antigua porque yo iba para Antigua en su momento. En mi caso, cuestiones relacionadas con la Grecia clásica, sí, con Laura Sancho. En su momento, cuando estuve yo estudiando en Zaragoza, parecía que iba encaminado hacia ahí. Entonces, también siempre tengo un ojo muy puesto en toda la historia antigua. En general me interesa mucho, ¿no? Y la violencia es un elemento consustancial a la guerra civil desde el origen de los tiempos, ¿no? La violencia política, además, digamos, lo vemos muy claramente en el caso de Corcira, ¿no? Tal como lo explica Tucídides, y yo siempre lo pongo sobre la mesa, ¿no? Tucídides para mí es, bueno, más allá de sus problemas, ¿no? Y de que se convirtió durante mucho tiempo en paradigma de la supuesta objetividad, que cuando no la tiene, obviamente, porque es imposible epistemológicamente, pero es una obra muy importante, ¿no? Y que nos ayuda mucho a reflexionar y que plantea muchas cosas de las que hoy en día nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, un poco, por aterrizar algunas de las cosas que comentabas tú, Tomás, sobre el tema de los números, que siempre es complejo, porque todavía siguen haciendo falta algunos estudios exhaustivos más. Lo que sí que sabemos ciertamente es que la violencia que tiene lugar en las retaguardias, la violencia, digamos, homicida en este caso, por razones políticas y sociales, alcanza el doble. Es un poquito más del doble en el caso golpista que en el caso republicano. Hablamos en el bando republicano de unas 55.000 víctimas y en el caso golpista unas 120.000, ¿no? Pero más allá de la simetría, que hablamos de muchísimas personas en ambos casos, tanto da, que la simetría también es relevante, ¿por qué no decirlo, no? Ha habido varios tópicos sobre la cuestión y volveré otra vez sobre el tema de la violación, que es importante, y el uso de la violencia como instrumento de terror.
que llevamos mucho tiempo trabajando nosotros, los historiadores que nos dedicamos a esto con fuentes y demás, lo intentamos al menos, y que lo estamos haciendo desde perspectivas también un poco integrando la historia militar, que ha estado muy ausente y nos da nuevas lecturas sobre la violencia. La guerra civil es una guerra paradójicamente sin frente, solo ha sido durante mucho tiempo una guerra sin guerra, por decirlo de alguna manera, y eso ha limitado mucho las visiones que tenemos del fenómeno, ¿no? Entonces, ha habido dos visiones contrapuestas que yo creo que un poco se han hegemonizado a partir de los análisis de Julián Casanova, que es un poco también el padre de todo lo que ha sentado varias visiones de referencia que yo creo que de alguna manera se han solidificado y que hay que poner en cuestión. Una es que la violencia golpista está organizada desde arriba y otra es que la violencia en la zona republicana es una violencia espontánea, de sectores incontrolados o que está muy... que es el fruto justamente de la dispersión de fuerzas sindicales y políticas y de sus diferentes agendas políticas, ¿no? Esto es relativo. Es decir, al igual que ocurre con la violencia sexual, vamos a ver, lo que no se puede negar es que hay violencia sexual, porque la hay y es muy importante, sobre todo en las campañas de verano del 36. Pero esa violencia no es tanto el fruto de una intencionalidad o de una decisión concreta o de una orden que se da, lo cual nos permitiría hablar de crímenes contra la humanidad, para que se hable de crímenes contra... Esto no es irrelevante porque tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Tiene que haber una orden directa, demostrable, como ocurre con el caso del genocidio. Si no se demuestra, no hay delito, ¿no? En este caso no hay un delito de crimen contra la humanidad o genocidio, ¿no? En este caso, si lo de Keipo hubiera sido cierto, estaríamos hablando de una violencia genocida y de crimen contra la humanidad, según los parámetros que maneja el Tribunal Internacional Penal, ¿no? Que obviamente pues, no deja de ser ley, no deja de ser algo jurídico, pero la cuestión es que la violencia sexual no es tanto el fruto de unas órdenes concretas que se dan desde el bando golpista como el fruto del reflejo de una cultura heteropatriarcal dominante, violenta y ultraconservadora, que es la que defiende no solo el bando golpista, ojo, porque la cultura heteropatriarcal es dominante para los dos bandos, faltaría más. Es decir, lo es hoy en día para la mayor parte de la sociedad, como no lo va a ser, ¿no? Para la sociedad del 36. Pero sí que es verdad que es una violencia que es el fruto de la dispersión de fuerzas, de la autonomía del individuo sobre el terreno en la guerra moderna, y de los grupos armados, ¿no? Que es muy importante, y obviamente la tolerancia de los mandos, ojo, muy importante. Lo que pasa es que, claro, es una violencia que en muchos casos se ve como una especie de violencia recreativa, ¿no? Una especie de compensación para soldados que están sufriendo. Esto es una cosa que Stalin le dice a Churchill, ¿no? Cuando Churchill se queja en una de las cumbres que mantienen, que no recuerdo exactamente cuál de todas es, creo que es una cumbre del año 45, seguramente la de Yalta, le viene a decir, hostia, esto de las acusaciones de violaciones masivas por parte del Ejército Rojo en Budapest, en Polonia, luego en Alemania también, ¿esto qué pasa? Y dice, hombre, tú tienes que entender, ¿no? Le viene a decir un poco, estoy parafraseando así de manera cutre, le viene a decir, tú tienes que entender que esta gente lleva haciendo la guerra 4 años y todo lo que ha visto y sufrido, no me voy a poner yo aquí a censurar, ¿no? Las pulsiones físicas de los soldados que son normales y naturales en hombres que llevan 4 años fuera de sus casas, ¿no? Esto es una justificación que podría dar alguien hace 2.500 años igual que hace 50, por decirlo de alguna manera, ¿no? O ahora mismo, desgraciadamente. Entonces, por acabar esta intervención otra vez un poco larga, ya me perdonaréis, en la violencia tiene razones distintas. La guerra es larga, son una guerra de 3 años y las agencias que hay detrás de la violencia también varían, ¿no? La violencia del 36, sin ir más lejos, esa famosa frase que ya supuestamente le transmite a John Whitaker, ¿no? Después de la matanza de Badajoz, que seguramente cuesta la vida de un 10% de la población pacense de aquel momento. Estamos hablando seguramente de unas 2.000 víctimas, aunque algunos historiadores lo hacen subir a 4.000. Es muchísima gente. O sea, es una matanza verdaderamente extraordinaria, incluso en el marco de la Guerra Civil Española. Según parece, o según comentaba el periodista estadounidense, Yagüe le dijo naturalmente que los hemos fusilado después de ser interpelado por el periodista. Dice, ¿qué se podía esperar, no? ¿Pensaba usted que me llevaría conmigo a 4.000 rojos mientras mi columna avanza luchando contra el tiempo, ¿no? Debería dejarlos en libertad a mis espaldas, permitiéndoles que hicieran de nuevo Badajoz una ciudad roja, ¿no? Esto es lo que le dice literalmente. Vamos a ver, lo que hay detrás de esto explica bastante un poquito qué es lo que pasa con esa violencia tan brutal que se da, que se concentra de hecho en un 80% en los dos bandos en el verano y otoño del 36. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos explica muchas cosas. Aquí se juntan el odio extremo contra el enemigo, sí, que suele ser la visión estereotipada que tenemos de esta violencia, pero también el imperativo militar. ¿Qué quiere decir imperativo militar? Es un concepto de la historia social y cultural de la guerra y de los propios ejércitos como instituciones,
que hace pasar, o sea, que lo que promueve es la utilización de cualquier medio para la obtención de la victoria. Eso es el imperativo militar, ¿vale? La military necessity, que se diría en inglés, ¿no? Y eso sumado a la tensión nerviosa y al agotamiento de las columnas, que hoy, es verdad, van a marchas forzadas hacia Madrid en ese momento, ¿no? Es decir, en un mes han cubierto la distancia entre Sevilla y Badajoz, la resistencia republicana cada vez es mayor, las bajas son altas, las condiciones que combaten las columnas del ejército de Marruecos son muy duras, con un verano muy caliente y con bajas crecientes, porque los republicanos también están combatiendo, a pesar de ser un ejército pues de aficionados, ¿no? En un primer momento, pero hay una serie de oficiales, como el que defiende Badajoz en este caso, Puigdemont, que son militares profesionales que se han puesto del lado de la República, ¿no? Un tercio de la oficialidad se pone del lado de la República, nunca hay que perderlo de vista. Entonces, es un fruto de la frustración, en muchos casos, la violencia, y es un fruto también de una violencia que intenta controlar el territorio, un territorio cuyo control está en cuestión. Es decir, en el caso de Teruel, en cualquier lugar de la península ibérica, en un lado y en el otro de la línea al frente, que todavía no están ni tan solo perfiladas en muchos casos, esa violencia brutal del verano del 36 es una violencia porque la situación es indefinida. Es decir, directamente es una violencia que busca controlar el territorio, consolidar el dominio militar y político sobre el territorio. En una situación, ya digo, de indefinición, porque claro, las plazas se sublevan, Zaragoza, Madrid, Valencia, pero todo el territorio que queda entre... ¿no? Ese interregno que hay entre las plazas militares donde hay cuarteles de la Guardia Civil o cuarteles militares, ¿qué pasa ahí? Pues que ahí van unidades armadas, columnas, que no solo son las columnas del sur, sino que hay columnas y grupos armados repartidos por todo el territorio que interpretan la realidad a su juicio y criterio, sin necesidad de contactar con ninguna autoridad superior, porque no se puede en muchos casos hacerlo, y que en esa interpretación en caliente que hacen de las circunstancias matan o no matan. Eso depende de decisiones concretas en momentos concretos y que depende de quien está al mando en cada lugar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y eso es lo que explica las altísimas tasas de violencia que se concentran en el 80% en ese verano y otoño del 36, lo explica en base a esto, básicamente, en que la situación es indefinida y que el control del territorio está en cuestión y que la manera de consolidarlo es justamente a través, como comentaba Tomás, de una estrategia de terror y también, obviamente, a través del descabezamiento del enemigo, ¿no? Acabando justamente con sus élites políticas o con aquellas figuras más significadas, pues por ejemplo en el caso de las mujeres, que se hubieran significado políticamente y que están subvirtiendo los roles de género dominantes, ¿no? En este caso heteropatriarcales. Entonces eso es un poco una cosa que hay que tener en cuenta. Hay una violencia que tiene un componente muy militar, no es estrictamente o sencillamente política per se, por decir odio al enemigo y ya está. Esto sería muy simplista. Es que es una violencia realmente que busca consolidar en una situación de riesgo. Los militares están jugando el pellejo, ojo. O sea, es decir, si el golpe fracasa y los militares no ganan la guerra, los militares golpistas, esta gente hubiera sido fusilada, todos. De hecho, en las plazas donde no triunfa el golpe, los militares que están al frente del golpe son fusilados. Son fusilados, obviamente, porque son traidores al juramento de lealtad que han hecho al Estado, ¿no? Y el Estado, con su criterio, decide que son fusilables, ¿no? Entonces, claro, es una apuesta a todo o nada. A todo o nada, y eso explica esa violencia extrema. Bueno, hablamos de las violencias, de la represión, de las retaguardias. Hay una cuestión, ¿no? Al final, las retaguardias, ambas retaguardias son violentas. Aquí hay una cuestión muy interesante que tocabas, Tomás, que era en cuanto al después de la guerra, ¿no? Que esa es la cuestión a lo mejor más incluso significativa después de la guerra, cómo se ejercen esas violencias y esa represión que dura prácticamente 40 años. Lo que dura la dictadura. Hasta prácticamente el último momento se estuvo matando. Ese es el eje diferenciador, ¿no? Nos hablaban también por el chat, para que no se hable de ello, de la cuestión, a lo mejor David, aquí tú puedes dar algún dato también sobre Paracuellos, que es una cuestión que se emplea mucho y es muy propagandística. ¿Qué fue exactamente Paracuellos? Descríbenos y quién estaba ahí un poco al mando, ¿no? Bueno, la cuestión de Paracuellos es un tema muy interesante. Paracuellos es una matanza que acaba pues llevándose la vida de unas 2.500 personas. Es posible que incluso algo más. Como siempre, los guarismos son muy complicados, muy difíciles, tanto en las violencias de un lado como del otro. Y son unas sacas las sacas es como se llamaba al fenómeno de ir a las cárceles o a las prisiones y sacar pues a
a presos para ejecutarlos, ¿no? En lugares concretos. Y esto son unas sacas que tuvieron lugar en 33 ocasiones separadas entre principios de noviembre y principios de diciembre del 36, ¿no? Entonces, todo esto coincide, para entender el contexto en el que tiene lugar Paracuellos de Jarama, donde el responsable de las ejecuciones es, como se sabe bastante bien ya hoy en día, fue Carrillo, el famoso líder histórico del Partido Comunista Español en el exilio y después en la transición. Hay que contextualizarlas en el marco de la ofensiva golpista sobre Madrid. Es decir, vamos a ver, de alguna manera lo que ocurre, hay una famosa proclama de Emilio Mola en la cual proclama que hay 4 columnas marchando sobre Madrid y una 5ª columna dentro de la propia ciudad que está esperando para abrir las puertas de la ciudad a las columnas que vienen desde fuera, ¿no? Desde el norte y desde el sur. Entonces eso activa automáticamente un proceso de paranoia en una ciudad asediada, que es la sede gubernamental, que deja de serlo y que la sede es trasladada a Valencia, ¿no? Con el gobierno de Largo Caballero, etcétera. Una ciudad, como digo, asediada, en una situación muy difícil de movilización, de bombardeos diarios de la aviación golpista y fascista, ¿no? Italiana y alemana en este caso, sobre la ciudad de Madrid, con muchas bajas civiles, como digo, en una situación de paranoia, claro, imaginaros, ¿no? O sea, pongamos por caso, yo no estoy justificando las matanzas, ni mucho menos, ¿no? Lo que quiero decir es, obviamente hay un responsable, hay una serie de... Las matanzas se pueden llevar a cabo o no, eso depende de las decisiones políticas concretas que se toman, desde la Consejería de Orden Público, que estaba encabezada en ese momento por Santiago Carrillo, pero lo que las acaba de alguna manera legitimando, lo que las proyecta como legítimas por parte de las autoridades republicanas, es justamente la idea de que es esa 5ª columna, que es la que es ejecutada, esa supuesta 5ª columna que es ejecutada en las sacas, es decir, los presos que han sido tomados en Madrid por ser militantes de la derecha y de la ultraderecha, militantes significados o figuras significadas de los movimientos conservadores y fascistas en la capital. Claro, existe la paranoia de que bueno, esa gente, hay una 5ª columna que Mola ha proclamado y que Mola prácticamente ha tirado a las fauces del lobo a sus propios partidarios dentro de la ciudad al proclamar eso, que está señalando objetivos dentro de la ciudad para la aviación, que está intentando de alguna manera socavar el dominio de la República sobre la capital, que está consiguiendo evacuar a figuras con responsabilidades políticas a través de la red de embajadas y consulados de la capital, que es real, esto está pasando de verdad, ¿no? Entonces, el tema es problemático y las violencias siempre se explican en base mucho a las dinámicas propias de los movimientos de tropas y de las operaciones militares que están teniendo lugar en primera línea, y este es el caso, ¿no? Es decir, se está luchando por Madrid a lo largo del mes en el que están teniendo lugar las sacas y se continuará luchando después. Entonces, eso es el contexto que explica un poco los asesinatos masivos que tienen lugar en ese momento, cuando de hecho, con eso ya cierro un poco esta pregunta tan interesante, cuando de hecho la violencia republicana en su mayor parte ha sido controlada ya por el Estado. En este momento ya se han instalado los jurados populares, etcétera, etcétera. El Estado está intentando recuperar el monopolio de la violencia y de la justicia porque ha percibido con buen criterio que una de las cosas que le ha perjudicado más a nivel internacional ha sido justamente la pérdida del control de los mecanismos jurídicos y de ejecución de la violencia, contra su voluntad, obviamente, porque el Estado nunca quiso perder ese monopolio. Lo que pasa es que lo perdió fruto del colapso del Estado a raíz del golpe de Estado, ¿no? Que es lo que explica también un poco la violencia en la zona republicana. Es decir, nunca habría habido violencia, ni contra, al menos generalizada, entiéndase, porque había otros episodios de violencia, como la oleada de violencia anticlerical del 31 y por ejemplo, la Revolución de Asturias del 34 y otros episodios, pero no hubiera podido ser esa disolución generalizada del orden, esa violencia generalizada en la retaguardia republicana que se acaba llevando a varias decenas de miles de vidas, no hubiera sido posible sin el golpe de Estado que rompe desde dentro, absolutamente, al propio Estado republicano y que abre una puerta a ese marco de excepción, a ese estado de excepción jurídico en el cual pueden campar a sus anchas con sus agendas políticas los grupos más diversos, con instrucciones también desde arriba, faltaría más, de las centrales sindicales y de los comités centrales de cada partido, ¿no? Porque obviamente hay unos objetivos políticos y esto no es una violencia incontrolada, es una violencia que es racional, lo comentaba antes Tomás, ¿no? Porque tiene una racionalidad detrás, que diga que es racional no es que sea justificada, ojo,
O sea, yo estoy siempre intentando explicar, que esto es algo que hay que decir muchas veces porque parece que intentar explicar la violencia es justificarla y no lo es. Porque parece que la violencia tiene unas razones detrás y si no las entendemos desertamos ya como historiadores, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poquito el contexto de la problemática de Paracuellos, que obviamente, como comentabas tú antes también, Javi, pues ha sido un arma, ¿no? del rearme ideológico de la ultraderecha en los últimos 20 años, por lo menos, desde Pío Moa y César Vidal y toda esta gente, cuando obviamente se conocen perfectamente los hechos, hubo trabajos de exhumación y reconocimiento de los asesinados, están enterrados dignamente en un lugar, ¿no? De sepultura ya en Paracuellos justamente, que es visitable y que cualquiera puede ir a verlo desde el año 40 ya. Quiero decir que la dictadura hizo muchos esfuerzos para investigar a su manera, obviamente torticera, ¿no? Los crímenes que habían tenido lugar en la retaguardia republicana a través de la causa general contra el terror rojo, que es como se llamó en su momento, y obviamente se dio sepultura digna y se permitió dar sepultura digna a las víctimas de la violencia revolucionaria republicana, cosa que no ha pasado nunca, ¿no? con el otro bando y que todavía sigue siendo una cuestión pendiente y que todo el movimiento asociativo memorístico reivindica. Entonces, pues bueno, eso es un poquillo 4 nociones básicas que podríamos hablar muchísimo sobre todo esto, pero yo creo que ayuda a entender un poco lo que está pasando. No oigo yo ahora. Desde luego, perdón, que tenía el micro cerrado. Y se agradece muchísimo esta labor didáctica que estáis haciendo ambos. Vamos a proseguir, que os estoy liando mucho y las tripas pueden sonar ya porque el hambre puede venir y no puede ser. Disculpadme de verdad y luego ya me pediréis las cuentas. Vamos con temas que se han mitificado, con cuestiones propagandísticas, algunas cuestiones particulares porque es imposible abordar todo. A ver, la defensa del Alcázar de Toledo, el general Moscardó, su hijo... nos situamos, ¿no? Aquí, esta es el primer avance, digamos, directo a Madrid, ¿no? Este es los primeros compases, entre comillas, de la guerra civil, va a los sublevados, el Alcázar de Toledo. ¿Qué importancia tiene el Alcázar? Ya me pongo aquí con el micro. ¿Qué importancia tiene el Alcázar de Toledo y cómo se ha utilizado aquí los lenguajes, los discursos e iramos con la antigüedad también, ¿eh? Porque esto tiene mucha amiga, ¿no? Yo me acuerdo que fui a visitarlo hace muchos años, yo que era pequeño, fuimos con el colegio, creo recordar, y hay una sala del Alcázar que está como supuestamente quedó destrozada, pues la dejaron destrozada y hay una conversación telefónica del padre e hijo que muere por España, o sea, todas estas cosas, ¿no? O sea, yo me quedé con la copla de eso y dije, ostras, ¿esto qué es, no? Era muy pequeño, el colegio. Eso sigue. O sea, no sé si ahora está eso ahí, pero eso seguía hace 15 años, 20 años. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue históricamente el Alcázar? Y luego ya vamos con los discursos, los lenguajes, las identidades. Chicos, quien quiera, ¿eh? David, mejor contextualiza. Contextualiza David y luego el empleo de la antigüedad, del pasado, lo hace Tomás. Me parece perfecto. Vale, perfecto. Bueno, el Alcázar de Toledo es un episodio bastante importante de la Guerra Civil Española, no tanto a nivel militar, que no lo es en absoluto, sino a nivel político simbólico. ¿Por qué? Porque la liberación del Alcázar a finales de septiembre del 36, entre el 26 y el 27, es una decisión personal de Franco, que Franco, como sabemos, es el comandante de las columnas que marchan sobre Madrid desde el sur. Entonces está a cargo de la dirección estratégica de la guerra en esa parte de la península, ¿no? Y decide desviar, cuando la ruta natural para ir hacia Madrid no era esa, no la que estaban siguiendo en este caso, decide desviar las tropas de las columnas de Yagüe en dirección hacia el Alcázar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el Alcázar tiene una significación muy importante para todos los militares golpistas, sobre todo los de infantería, porque es donde estaba la Academia de Infantería, donde se formó el propio Franco y Yagüe y Mola y todos los demás. Entonces ahí había pues unos 1.000 guardias civiles, falangistas, militares y una buena cantidad de civiles también, en muchos casos rehenes, justamente rehenes tomados para disuadir a los republicanos de su intento de asedio y de los medios que utilizaban para intentar rendir el Alcázar en este caso, como por ejemplo las minas subterráneas y tal, que son un recurso bastante típico del ejército republicano en los asedios que lleva a cabo. También en Teruel los utilizaron bastante, las minas con perforaciones bajo tierra.
para hundir los baluartes. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Franco con esto? Bueno, Franco buscó forjar el mito, que esto es otra cosa que vuelve a hacer en varias ocasiones, por ejemplo en el caso de Teruel, de que nunca deja abandonados a los suyos, de que nunca deja abandonados a los hijos de España, a los defensores de la patria, y decide marchar a Toledo para liberarlos, para marcarse un tanto político, justamente en la construcción de su autoridad carismática y de su omnipotencia, ¿no? Esa omnipotencia que está forjando. No es casual que Franco justamente es elevado a la jefatura del Estado y a la dirección de todos los ejércitos, es decir, es proclamado generalísimo el 1 de octubre, ¿no? Posterior a estos hechos. Es decir, bueno, realmente está jugando sus cartas políticas para conseguir el poder total como figura dominante dentro del bando golpista, ¿no? Entonces, esto parte un poco también de la asunción, partió un poco de la asunción militar errada, en este caso, de que los republicanos abandonarían Madrid o serían incapaces de defenderlo, aunque retrasara la llegada a Madrid, ¿no? Que se produciría ya a principios de noviembre, ¿no? Con un retraso muy considerable respecto a lo que habría ocurrido en caso de no haber marchado sobre Toledo y que no habría dado tiempo justamente a las tropas republicanas y a los internacionales, a las brigadas internacionales que fueron básicas en la defensa. Y la llegada de la ayuda militar soviética no habría dado tiempo, que todo eso se hubiera congregado y Madrid seguramente habría caído. Otra cosa es si la guerra habría acabado ahí o no, eso es otra historia, ¿no? Se suponía que la toma de la capital, por su simbolismo y por ser el centro político de la vida de la nación o del Estado, pues habría acelerado la caída de la República, ¿no? O el final de la República, pero bueno, eso también es discutible, verdaderamente. Entonces, pues bueno, un poquito fue elevado a mito el Alcázar, incluso se llegó a hacer una película en la Italia fascista conmemorando los hechos del Alcázar y tal. Sirvió un poquito, bueno, la famosa película también franquista, ¿no? De Sin novedad en el Alcázar, que es la famosa frase que pronuncia el coronel Moscardó, ¿no? Que es el encargado de la defensa, que efectivamente aceptó la muerte de su hijo, ¿no? Utilizado también como rehén por los republicanos fuera de la fortaleza. En fin, es un episodio que forma parte de la mística y de la mitología de la llamada cruzada, en el caso del bando golpista, y que acabaría convirtiéndose en el relato legitimador del golpe de Estado y de la construcción de la propia dictadura, ¿no? Y de su larga vigencia en la vida española. Y eso es un poquito el contexto, es un poco el contexto político-militar en el cual tienen lugar los hechos que, ya digo, son fundamentales. Y en cuanto al empleo, Tomás... Bueno, da gusto verte hablar, David. Pues es muy interesante. Siempre me ha llamado la atención la enorme carga simbólica que tiene un asedio, una resistencia dentro de la construcción de mitos, digamos, nacionales, bélicos, etcétera, incluso cuando acaban en derrota, o incluso más que grandes batallas decisivas en muchos casos. El componente simbólico que tiene el concepto de sacrificio, de resistencia a toda costa, siempre ha sido enormemente potente, ¿no? Y la tentación de compararlo sistemáticamente con ejemplos históricos también ha sido una constante a lo largo del tiempo, desde la batalla de las Termópilas, por supuesto, etcétera. Y claro, de la misma manera que la batalla del Alcázar es muy simbólica en el franquismo, la resistencia de Madrid lo es y lo será después en la construcción de los mitos republicanos, en No pasarán, etcétera, y tiene un poco ese mismo componente de resistencia contra todo pronóstico, etcétera, ¿no? Y claro, lo que tiene que ver con lo que adelantamos antes, ¿no? De ese uso de referentes históricos, patrios, a la hora de construir esta mitología, es muy simbólico este tema de los asedios y de la resistencia, del sacrificio. Claro, decía antes David, y tiene razón, que de alguna manera el bando republicano o en general la izquierda tenía sus propios referentes históricos y que en gran medida tenían que ver con la resistencia de los hispanos, de los antiguos hispanos frente a los colonizadores externos, leído como la resistencia popular del pueblo contra el opresor externo, de alguna manera, el colonizador. Y un ejemplo muy simbólico de esto, y que ya lo hemos comentado alguna vez en el café, pero no deja de
de merecer la pena, es la adaptación que Rafael Alberti hace de la obra de teatro de Cervantes del siglo XVI, sobre Numancia, y que hace una adaptación rápida y se representa en el Madrid asediado del 37, precisamente, donde además hay una identificación muy evidente y en él escribe además un prefacio a la obra donde lo explica, pero de todas formas es obvio, en el que se hace un paralelismo muy claro entre los romanos y los fascistas, además asociados a Italia, Mussolini, etc. Y el paralelismo de esos numantinos que resisten y que se sacrifican finalmente antes que rendirse, que entregar la plaza, con el sacrificio y la resistencia que se pedía a los madrileños de alguna manera, o que ese espíritu de resistencia que se intentaba incentivar en el Madrid asediado en ese momento. Además, se dice después que acabó arrojando las enseñas arrebatadas al ejército franquista, etc. Pero si bien es verdad que ese tipo de mitos ligados a los antiguos hispanos es como un elemento muy propio en general, no el republicano, sino el discurso liberal desde el siglo XIX, y las estatuas de Viriato, las alusiones a Numancia Sagunto van muy en esa línea. También es verdad que la antigüedad es una etapa o de alguna manera una cantera de temas o de mitos especialmente maleable. Esto precisamente quizá por ser algo tan alejado desde tantos puntos de vista. Y siempre me ha parecido muy interesante cómo un mismo tema se ha podido utilizar ideológicamente o discursivamente por ideologías incluso opuestas, enfrentadas y al mismo tiempo. Porque Numancia y Sagunto y Viriato, etcétera, también son elementos muy explotados por el discurso franquista, y también la batalla del Alcázar fue comparada con el asedio de Numancia y el asedio de Sagunto. De hecho, se puede encontrar un paralelismo muy claro. José María Pemán, escritor y propagandista del régimen, va a hacer después su propia adaptación de la Numancia de Cervantes, que se representa en el Teatro de Mérida en los años 50, 60, si no me equivoco. Es decir, un mismo mito entendido desde dos perspectivas completamente distintas, pero que al final de alguna manera inciden en lo mismo, ¿no? En la simplificación y magnificación de un elemento histórico concreto y la búsqueda simbólica en grandes gestas del pasado que de alguna manera están insertas en el imaginario colectivo y que te remiten además a un pasado heroico en el que se quieren ver reflejado su causa, ¿no? De alguna manera. Esto es muy interesante, la verdad es que es un tema apasionante. Yo os puse en el esquema Teruel, Guernica. Se nos va mucho la hora, chicos. Yo sé que Teruel, claro, tenemos aquí a David, que tiene un libro sobre ello. No sé si quieres hacer algún apunte o pasamos al tema ya de final, por así decirlo, ¿no? Que es la propaganda de después, de una vez finalizada la guerra, de cómo se acaba de apuntalar el franquismo con el tema del arco de Moncloa. No sé, aquí sí que David, por cuestión sentimental con Teruel, si quieres comentar alguna cosa acerca de ello, algún apunte dentro de todo esto que estamos hablando, o pasamos a... Muy breve, nada, sí, porque no... Porque nos dejamos Guernica también no lo dejamos, pero es que si no es imposible y ya es mucho tiempo. Nada, es un comentario muy breve y por significativo, ¿no? Es decir, Franco intenta un poco enmarcar Teruel dentro de lo... O sea, vamos a ver, pasa un poco como con el Alcázar. El Alcázar, que cayera o no cayera, era irrelevante desde un punto de vista militar para el curso de la guerra, para el buen curso de la guerra en el caso para una victoria, ¿no? Para una eventual victoria golpista en este caso. Lo mismo pasa con Teruel. Haber abandonado la posibilidad de tomar Teruel o no, o sea, de recuperar Teruel, por decirlo de alguna manera, o de intentar salvar a los asediados dentro de la plaza, cosa que al final no consiguen, tampoco habría cambiado el curso de la guerra. Sencillamente hubiera reforzado ese papel providencial de Franco, ¿no? Esa idea providencial, carismática, del líder que vela por sus hijos, en fin, que está forjando su poder en ese momento. Lo que pasa es que, claro, le sale mal. Es la única vez que le sale mal, porque en otros casos como Oviedo, Santa María la Cabeza, Villarreal en Áraba o Toledo mismo,
consiguen, ¿no? Liberar a la guarnición sitiada. En Teruel no, en Teruel es la única capital de provincia que los republicanos consiguen tomar. Y eso es una cosa que a Franco le pesará, yo creo, toda la vida, ¿no? Aunque entró más en el reino de lo puramente especulativo, por el simple hecho de que Franco solo, que yo recuerde, o que yo sepa, si hay alguien aquí que me pueda corregir que lo diga, pero yo tengo bastante buen conocimiento de este tema, Franco solo vuelve una vez a Teruel en su vida, que es en 1953, que es para la inauguración de las obras de la ciudad devastada, porque Teruel queda devastada, absolutamente devastada en un 60% y un 30% bastante tocado, o sea que solo queda el 10% de la ciudad en pie, en condiciones dignas, ¿no? Entonces vuelve en el año 53, ¿no? Después de una penosísima y lenta reconstrucción, para participar de los fastos, ¿no? de la inauguración de las obras de regiones devastadas, que era la institución que se encargaba de la reconstrucción de los sitios más afectados por la guerra. Y es significativo justamente de la inquina que le provocó, ¿no? Pues la única mancha, por decirlo de alguna manera, o lo que él percibía como una de las únicas manchas de su currículum militar providencial de Mesías, ¿no? De la patria y salvador de los hijos de España. Básicamente eso era lo único que quería comentar. Que no puedo resistirme, disculpadme, pero Guernica, en cuanto a identidades, imágenes, internacional, unas pinceladas básicas, chicos, es que hay que hablar que sea un minuto de Guernica. Yo no te puedo, no puedo profundizar demasiado en Guernica, Bueno, ¿verdad? pero no profundicemos, pero hablemos lo que supone internacionalmente Guernica, ¿no? Bueno, Guernica yo creo que tiene el potencial de que hay detrás pues una obra como la obra de Picasso, ¿no? Es decir, hay bombardeos tan duros o peores que el de Guernica, y Guernica acaba encumbrada porque hay detrás una gran figura artística, cultural como Picasso, que lo lleva a la exposición de París del 37, el cuadro, y que le sirve para denunciar los crímenes, bueno, para de alguna manera encarnar o utilizar Guernica como paradigma de la criminalidad del bando golpista, con el apoyo de italianos y alemanes, en este caso sobre todo los alemanes, obviamente, que son los que llevan a cabo el bombardeo. Lo que pasa es que, como siempre, el mito acaba apoderándose o acaba hegemonizando los relatos del pasado, y olvidamos bombardeos terribles como el de Alcañiz, justamente en la provincia de Teruel, llevado a cabo por la aviazione legionaria italiana, que cuesta la vida de varias centenares de personas, la devastación absoluta de la ciudad, los bombardeos de Granollers, los bombardeos de Barcelona, que no es que los bombardeos de Barcelona, por ejemplo, no estén reivindicados, porque obviamente está toda la agenda política catalanista, ¿no?, para hacerlo, pero obviamente han quedado eclipsados, totalmente eclipsados, sobre todo porque además, bueno, lo de Guernica, lo que tuvo de particular quizás es la hazaña del momento en el que tiene lugar, un día de mercado, en una ciudad que ha sido declarada abierta y que además a posteriori es presentado por los golpistas, ¿no?, para un poco intentar tapar, encubrir su responsabilidad y el impacto mediático internacional y nacional que había tenido el bombardeo salvaje, criminal, contra población civil indefensa en una villa declarada abierta, como digo. Lo que hacen es hacerlo pasar como un crimen de la barbarie roja, ¿no? Otra vez, es decir, los rojos en su retirada arrasan con todo dentro de una política de tierra quemada, salvaje, criminal, etcétera, ¿no? O sea, intentan cargarle el muerto, nunca mejor dicho, o los muertos en este caso, al bando golpista. Y obviamente además tiene toda la significación también del peso que acaba teniendo también Guernica dentro de la propia narrativa del nacionalismo vasco en guerra, en este caso también, ¿no? Y de la posterior agenda identitaria del nacionalismo vasco, sobre todo encarnada por el PNV en la mayor parte de la historia, pero bueno, luego también por otros sujetos políticos en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, todo influye, ¿no? Obviamente, unos crímenes acaban teniendo más visibilidad que otros, por quién los visibiliza a nivel público, político internacional, y también por el sujeto político al que afectan o supuestamente afectan, ¿no? Obviamente Alcañiz pues no ha sido conocido, pues porque la agenda política aragonesa no tiene el mismo peso que la vasca y la catalana en el presente, y por lo tanto los mitos, que no es un mito en este caso, ¿no?, pero los símbolos movilizadores, por decirlo de una manera más correcta, porque no, si dijéramos mito estaríamos diciendo que es mentira y no lo es, tienen mucho más peso en el caso vasco o catalán que en el caso aragonés, porque bueno, pues en Aragón no existe una agenda política hegemónica o muy importante en clave nacional, que defienda o que hable en clave de agresión, ¿no?, contra una identidad particularista o territorial diferenciada. Y eso también influye. Y nos habla un poco de por qué algunos episodios históricos son más reivindicados que otros, ¿no? Sin negar criminalidad a ninguno de ellos o peso histórico, ¿no?
Pero bueno, pasa un poco lo mismo con los Sanfermines, ¿no? Si queréis que os ponga un ejemplo en las festividades populares, es decir, hay un Hemingway detrás, pues San Fermín se convierte en un fenómeno global, cuando hay otras fiestas populares en el territorio español que podrían ser absolutamente reivindicadas como una muestra de, pues eso, ¿no? Del fervor popular por las fiestas que tenemos en el territorio estatal español, ¿no? O sea que, en fin, siempre influyen mucho eso, las figuras mediáticas de impacto cultural global. Y ya para terminar, perpetuar identidades. El ejemplo que he puesto es el arco de la victoria de Moncloa, un arco del triunfo. Tomás, la antigüedad, en esta cuestión, que es un tema que te atañe. Cuéntanos un poco qué es esto, ¿no? Este arco de la victoria y qué sentido tiene. Bueno, a ver, entendemos, ¿no? Pero qué sentido tiene y ese empleo de la antigüedad. Bueno, a ver, forma parte realmente de un imaginario, el imaginario fascista europeo de este momento que es común a todas las naciones, aparte de que el arco del triunfo en sí se convierte en un símbolo universal de victoria, etc. Especialmente, es de especial gusto dentro del imaginario fascista en general. Está la figura apasionante de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que diseña una nueva Roma en Berlín, realmente con toda una serie de monumentos que imitan el circo romano, un arco de triunfo tan grande que se vuelve inviable porque se hunden los cimientos. Forma parte de esa parafernalia clasicista que no deja de ser un poco paradójica. Como al final cualquier nacionalismo tiene que enfrentarse a encajar contradicciones, ¿no? En sus orígenes, en la construcción de sus orígenes. Por supuesto, el franquismo bebe muchísimo de la parafernalia militarista, imperial, romanista o clasicista, como todos estos regímenes, pero claro, al mismo tiempo vemos como lo que tú dices, esas identidades que se perpetúan en el imaginario franquista posterior, eso se encaja de alguna manera con la pervivencia de una esencia española encarnada por esos hispanos que se habían opuesto precisamente al conquistador romano, ¿no? Ese juego que está muy presente en un fenómeno que en la perpetuación del discurso franquista va a ser fundamental, que son los manuales escolares, ¿no? Que han sido bien estudiados desde muchos puntos de vista, se intenta encajar a veces de una forma muy torticera, ¿no? La idea de que ha habido desde el periodo prerromano una identidad propiamente española, pero que de alguna manera el contacto con Roma le otorga una idea de que sobre todo gira en torno a la civilización, en torno a dos ejes, la unión, la unidad frente a los pueblos prerromanos disgregados y el catolicismo después, ¿no? La idea de que los hispanos de hecho aportaron más al Imperio Romano que el Imperio Romano a España, es como la manera que tienen de encajar ambos discursos al mismo tiempo. Ya digo que es común a cualquier discurso nacionalista el intentar de alguna manera forzar estas combinaciones, ¿no? Y es un poco eso, al final responde a una parafernalia como el propio fasces, que es un símbolo romano y que forma parte del imaginario fascista en general, que proviene en gran parte también de la influencia italiana en los dos casos, ¿no? Y hay una anécdota que tengo que mencionar por también quitarle un poco de drama al asunto, y es un episodio que por lo visto se ocurrió, pero es de estos episodios apócrifos que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero que no deja de ser gracioso por ello. Y es que en Zamora hay una estatua de Viriato de finales del siglo XIX, que además tiene el lema de Terror Romanorum, el terror de los romanos, sacado de Orosio, de las fuentes clásicas, en fin. Hay una verja decorativa alrededor de la estatua, donde hay una serie de fasces invertidos como símbolo de las victorias de Viriato contra los romanos, que forma parte de toda esa ideología nacionalista y liberal de la que hablábamos antes, del siglo XIX. Pues se cuenta que en un momento determinado entran unas tropas italianas en Zamora y ven la estatua de Viriato y los fasces invertidos, entonces se lo toman como un símbolo antifascista y anti-italiano, y inmediatamente empezaron las maniobras para derribar la estatua porque se lo tomaron como una ofensa a su propia simbología.
romanista, hasta que alguien del pueblo le explicó exactamente lo que era y la dejaron en paz, ¿no? Siempre la cuento que me parece interesante de cómo, bueno, pues estos símbolos son ambivalentes y forman parte de un juego discursivo que, como bien decíais a propósito de Guernica, no por aparentemente superficial no es importante ni tiene repercusión en la manera en la que luego se conciben los episodios históricos. Yo sobre el tema del Arco de la Victoria, un poquito por aportar mi punto de vista así como más militar otra vez, ¿no? Ahí es la matraca. Es interesante un poquito el emplazamiento que tiene y el conjunto que hay alrededor, que no solo es el Arco de la Victoria, sino que está también el Templete de los Caídos, que está justo detrás del arco, ya bajando por el paseo por la calle Princesa, y que al lado tiene el edificio del Ministerio del Aire. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, es un conjunto escultórico que además que lo pueden encontrar los oyentes lo pueden encontrar sin ninguna dificultad, ¿no? Hay vistas aéreas del entorno que son muy interesantes. Claro, en ese cuadrante, que es el acceso a la ciudad universitaria, que es el lugar donde durante 3 años se desangran las unidades de uno y otro bando, sobre todo en los combates del otoño-invierno del 36-37. Hay combates muy duros en la ciudad universitaria, en unas posiciones que están absolutamente expuestas y que cuestan la vida de muchísimos soldados golpistas, pero que se mantienen porque es como una especie de pie dentro de Madrid y tiene una importancia simbólica importante para el bando golpista. Está el Templete de los Caídos en una zona donde estaba en su momento la cárcel modelo de Madrid, que es de donde se llevaron a cabo las sacas de Paracuellos o muchas de las sacas de Paracuellos, con lo cual la importancia simbólica es total. Aparte del neoclasicismo y ese deseo de engarzar con un pasado clásico que reivindican todos los fascismos, como comentaba por aquí Tomás, está el estilo herreriano del edificio del Ministerio del Aire, que es básico, porque el estilo herreriano, ¿no? Inspirado en las obras de Juan de Herrera y sus discípulos y toda la escuela que hubo alrededor de él, se considera el estilo imperial por excelencia, el estilo imperial español por excelencia, que es el estilo de la arquitectura monumental de los Habsburgo en el siglo XVI y XVII, y que es muy visible en toda la geografía española, sobre todo castellana, pero no solo, y que es recreado por el franquismo en todos los lados, como un elemento como una inspiración para la reconstrucción de grandes obras devastadas. El propio Alcázar de Toledo es una manifestación de arquitectura herreriana. Se inspiran en el Escorial, ¿no? Obviamente en el Palacio del Escorial. Y el propio seminario de Teruel, por un poco hacer referencia a la arte y cultura, que siempre está muy bien, porque son expresiones del poder constituido, de con qué se quiere identificar ese poder, en este caso el franquismo. El propio seminario de Teruel, que fue el último bastión defendido por los defensores de Teruel, por los defensores asediados en Teruel, los defensores del bando rebelde, se entiende, que cae el 8 de enero del 38, se reconstruye absolutamente con una planta nueva, con una fachada nueva y una construcción totalmente nueva en su diseño, inspirado en los principios herrerianos también, por si alguien quiere mirarlo también, ¿no? O sea, verá, el palacio, el edificio del Ministerio del Aire, que está allá en esa zona, de Moncloa a Arabácano, tiene una importancia simbólica clave, porque ya sabemos que, bueno, los madrileños lo saben mejor que nadie, calle Princesa baja hasta Plaza España, conecta con el antiguo, son los centros de poder y del golpe de Estado en Madrid, y conecta con el antiguo cuartel de la Montaña, donde los defensores de Madrid, donde los golpistas de Madrid son asediados y exterminados totalmente. Actualmente está ahí el templo de Voz, pero bueno, estaba el cuartel de la Montaña, ¿no? También sería muy interesante hablar un día de por qué está el templo de Voz allá y por qué hizo una gestión tal de un espacio simbólico tan importante, que fue un solar durante la mayor parte de la dictadura, lo que era el emplazamiento del cuartel de la Montaña, ¿no? El cuartel del ejército dentro de la ciudad de Madrid. Pero bueno, en definitiva, que es un espacio como muy interesante, ¿no? Es ese cuadrante que tiene mucha densidad histórica en esos episodios del 36, sobre todo, y que tiene un peso simbólico muy importante en la manera de proyectarse el franquismo a sí mismo en la ciudad de Madrid, ¿no? Es un espacio muy importante, como digo. Por eso quería dejar estas 4 nociones que me parece que son importantes y que pueden ser valiosas para los oyentes y para nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado un montón de tiempo al final. Disculpa si os he
tomado más tiempo del que tenéis programado. Para la próxima prometo acotaros más. No pasa nada. Su Y, gusto. y nada, de verdad, tenía ganas también de poneros a ambos en una misma mesa. A ver si dentro de poco puede ser de manera presencial. De verdad, muchas gracias y bueno, seguimos. Nosotros ya ahora me despido de los oyentes, pero de verdad, gracias de corazón por estar y por abordar estos temas que son muy complejos. Pues nada, mucho gusto estar aquí con vosotros dos y un gusto conocerte, Tomás. Espero que pronto pueda ser en persona también y sería un gustazo tremendo. Seguro que nos tomaríamos unas buenas cervezas. Igualmente, te tomo la palabra. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Que vaya bien, buen fin de semana. Gracias. Pues ahí teníamos a...